Bueno, hermanos, hoy vamos a ver los cristianos que no hacen la voluntad de Dios. Am, Quiero vincular esto con un sermón que prediqué recientemente. ¿Quién es mi hermano? Y entonces voy a leer de introducción para nuestro sermón hoy, de Mateo 12, 48 a 49 y Lucas 8, 21. Respondiendo él al que le decía esto, o sea, Jesús, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, hermana y madre. Lucas 8, 21. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Entonces, hermanos, vamos a aclarar unas cosas. Número uno, nadie sabe con certeza la salvación de otra persona. Yo no sé si otras personas son salvos o no son salvos. Es un error grave y hay que decir, tú eres salvo. He visto esto muchas veces en mi vida, que una persona está testificando y que dice, repite esa oración del pecador. Ay, sí, Dios salve. Ok, tú eres salvo. Que nadie te dice otra cosa. Yo no puedo decir eso. Yo no sé si fue sincero en su corazón o no. Yo no tengo idea. Si lo veo a mí mismo, muchas veces ya yo tengo dudas, así que si yo soy salvo y tengo que regresar a la Biblia y decir, bueno, Dios hace la promesa con condiciones y yo he hecho lo mejor que yo puedo, ya yo he cumplido con las condiciones como yo los entiendo. He arrepentido, he confesado, ya ahora recibí Jesucristo. Lo vimos ayer con los hombres recibiendo al Salvador. Entonces, Juan 1:12. Entonces, esto es una cosa que a la verdad confiamos en la palabra de Dios, pero esa confianza es básicamente y principalmente uno mismo. Yo confío en lo que me promete Dios y también como certeza, yo tengo certeza de los avisos de Dios, que si tú haces tal cosa, que o sea, la ira de Dios está sobre tu cabeza. ¿Ok? Entonces, a la verdad, nosotros estamos con la desventaja. Um, Aquí, si sale un día 666 en la frente, entonces uno se identifica visualmente con este letrero que es un hijo del diablo. Eso está muy, muy claro, ¿no? Ojalá que Dios hace algo así, como 777 es de Dios, es un salvo. Será bueno, pero no. Para ponerlo en un ejemplo, ¿cómo puedes entender una persona que dice que cree en Dios, que es salvo, y que toma mujer ajena? Tomando mujer ajena, lo hace embarazar, después mata a su esposo. ¿Es un buen cristiano? ¿No? ¿Ok? Esa persona pues realmente se va al infierno. ¿Estás hablando de Rey David? Yo veo, y hermanos, Dios se pone transparente los pecados de aún sus santos cuando hacen mal. ¿Okay? Dios no tiene pena de poner publicado, dice, pues fue una cosa y vas a esconderlo, ¿no? Pues lo pone en el periódico de todo la nación, recibe ese periódico y que lo pone en primer página. Y David pecó, ¿ok? Entonces, pues esto es algo que tenemos que entender. A la verdad,
no puedo decir esta persona, otra persona, no yo. No puedo decir que es salvo y no puedo decir que no es salvo. Lo más que la evidencia de su vida, lo más que se junta hacia uno o hacia el otro, lo más confianza que tengo en cualquier conclusión. ¿Sí? Saúl era el primer rey de Israel y luego se fue con una bruja, un medio, y ya que estaba levantando espíritus, o sea, demonios. Yo no sé, pero a la verdad, yo me voy inclinándome con la evidencia de su vida tanto al extremo es un inconverso que yo no puedo, yo personalmente yo no lo veo que Saúl era salvo. Y luego David, el segundo rey de Israel, Hechos dice que era un hombre tras del corazón de Dios. Entonces, es un complemento muy grande que Dios lo da a David. Pero luego lo compara. Yo tomé 1 año y medio de hebreo en el seminario y ahí en una de esas clases salimos no recuerdo el pasaje ahorita, pero dice que David hizo de tal pueblo, y en la Biblia en inglés, no sé cómo es en español, pero dice que ya que David hizo ese pueblo cortadores de leña. Bueno, el hebreo ahí no dice eso, dice cortadores. Y que dice, el profesor en hebreo dice, se limpia tremendamente y se distorsiona la traducción. Portadores es que con la ceruche ya que está haciendo así. Esto era una tortura que hizo los sirios. Era una cosa para espantar a la gente, cortarles en dos cuando están vivos. David hizo eso. Como un cristiano, mucho menos el rey de Israel, el pueblo de Dios, ¿cómo es que él corta a sus enemigos en la mitad, vivos? O sea, y entonces estamos tratando de entender cómo es nuestra situación. ¿Qué me toca a mí como cristiano? Porque, número uno, yo no puedo discernir la salvación de otros. Y número dos, tengo que tener trato especial, amor para los hermanos en la fe. ¿Quiénes son? Entonces, los católicos, los mormones, los testigos de Jehová, todos esos son mis hermanos o no. Y ahí es donde entramos en la voluntad de Dios. ¿Ok? Los cristianos que no hacen la voluntad de Dios. Jesús dijo en ese pasaje que leí en Mateo y en Lucas, Jesús nos dio la clave. La clave es simplemente quien que hace la voluntad de Dios es mi hermano. ¿Ok? Somos personas fundadas en la verdad. Y como hijos de Dios de verdad, y la palabra verdad es verídico y igual tiene un sentido de actual, la realidad, viven la realidad, ¿ok? Entonces, si nosotros somos un pueblo arraigado con la verdad, hablamos la verdad. Lo que decimos, dice como Jesús dijo, tú sí sea sí y tú no sea no. Nosotros no engañamos, no mentimos, nada de eso. ¿Okay? Entonces, tenemos que tratar con la gente según que dice. Y como dice ahí, creo que era Ronald Reagan que dijo con Rusia, sí, confía lo que el otro dice, pero verificado. ¿Sí? No somos necios. Entonces, en Hebreos 10:7, entonces dije, he aquí, hablando del Hijo de Dios, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Todo su vida, todo su ministerio, todo su ser está consumido
con la voluntad de Dios. Nosotros escuchamos y los que dicen que son hermanos, podamos aceptar que son hermanos. Y pues digo, yo no digo que está mal de llamar a una persona que está diciendo que es un cristiano, pero verificado. Cuando viene así un señor, dice que es un cristiano. Próximo domingo que viene otra vez, que le gusta la iglesia, con los hermanos y todo, y viene con su esposo. Freina, ok, ya, ¿cómo es que tienes una relación homosexual? Dice, no, es que tenemos hijos también, adoptamos hijos y todo, tenemos una licencia, somos casados. No hace la voluntad de Dios. De plano no entiende la salvación, ¿no? Y de ahí, yo no estoy acusando a nadie, estoy noqueando lo que dicen que son cristianos, son salvos, por que no hace la voluntad de Dios. Pero es muy importante el testimonio de uno que cumple con la voluntad de Dios. Jesús puso altísimo, o sea, vamos a decir lo máximo y que le consume todo. No hay más que hacer la voluntad de Dios. Nosotros trabajamos. ¿Por qué trabajamos? Porque es la voluntad de Dios. Cuando uno se casa porque es la voluntad de Dios. Así es, el cristiano tiene que siempre arraigar todo en la voluntad de Dios. Hechos 13:22. Quitado pues o sea, Saúl, les levantó por rey a David, de quien también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. O sea, todo su voluntad de Dios. Nosotros queremos precio, aprecio de otros. Ay, tú eres un buen cristiano, tú eres una buena persona, tú eres una persona espiritual, okay. Todo eso no sirve. No sirve y no debe servir para ningún cristiano. ¿Qué sirve? Que cumple con la voluntad de Dios. ¿De qué he dicho? No puedes cumplir con orar, con alabar, con estudiar la Biblia, la palabra de Dios, ahí en el servicio y aplicarlo si no estás. Todo empieza con llegar tu presencia. ¿Ok? David, diciendo Dios sobre eso de David. Y eso no podamos decir, no podemos entretener la idea que Dios no supo de David o que Dios estaba echándole crema a sus tacos a David. Dios sabe todo lo que pasó a David y aún así escribió esto. Entonces, nosotros tenemos que entender, y esto es un asunto, no es en ese sermón, pero voy a mencionarlo. Hay un concepto en la teología que se llama la perfección, y la perfección han agarrado John Wesley y su hermano y este grupo. Perfección es que una persona cristiana puede llegar a un punto en que nunca peca lo demás en su vida aquí. Sí, eso es lo que ellos dicen. No. David fue de muy alta estima en los ojos de Dios y David pecó. Sí. Y esto nos da respiración, nos da alivio. No tengo que ser perfecto. Pero ¿qué es cristiano? ¿Qué es la clave? No somos perfectos, pero estamos en guerra en contra del pecado. Y la única forma de estar en guerra en contra del pecado es de saber la palabra de Dios, la voluntad de Dios y cumplir 100%, 110%, digamos, la voluntad de Dios. Estamos en una disposición siempre en contra del pecado y por el opuesto del pecado es justicia, justicia de Dios. Efesios 6:6. No sirviendo, hablando a los empleados, no siervos, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Nuestra vista nunca es
de ganar estima en los ojos de los hombres. La única cosa que nos cuenta es que hacemos la voluntad de Dios y que Dios nos estime y dice al final, bien hecho, siervo fiel. Eso es la única motivación legítima. Eso tiene que dominar nuestras vidas. A veces tú dices una cosa buena de una persona y pues es correcto. Pero nunca dices algo bueno cuando no es la voluntad de Dios. Si una persona no viene a la iglesia en un año y luego llega, ¿por qué lo das? Ay, qué bueno, qué fiel que eres. No eres fiel. ¿Ya no has visto que ese año no ha llegado? O sea, no es adecuado. Pero dice, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Ahí entra otro punto. Y el otro punto, pues, nos va a moler. Pase. Este, saludarle ahí nuevo. Sí. Si quieren aquí adelante. Entonces, esa cosa extra es lo que nos amuela. Porque es realmente de obedecer si no tienes ganas. Si odias lo que estás haciendo, lo que Dios está mandando, ¿estás cumpliendo? No. El problema es que Dios ve el corazón, tanto lo que dices y lo que haces externamente y públicamente. ¿Ok? Entonces, si dices, el marido debe amar a su esposa. Yo amo a mi esposa. Yo le digo todos los días, te amo, te amo, te amo, te amo. Y luego pasa una flaquita así, prostituta con minifalda. Oh, ¿qué haces? Ay, te amo, amor. Piénsense. Ese no es cumplir, ¿verdad? Y el punto, y quiero cambiar la palabra para que entendamos mejor. Dice, haz de corazón haciendo la voluntad de Dios. Con gozo hacemos la voluntad de Dios. Nosotros identificamos y estamos pintando un cuadro aquí de quién es realmente un cristiano. No nadie que nada más que dice que es salvo. Eso es un requisito, ya tiene que decir que si dice, tú has recibido a Jesucristo, no. Entonces ya que por su propia boca va a ser juzgado, ya no es. ¿Ok? Pero aquí estamos pintando, agarrando el cuadro que Dios nos presenta. Un verdadero cristiano es porque, ¿cómo se puede discernir? Dios sabe, ese no hay duda. Dios sabe, la persona probablemente también sabe, pero nosotros no podamos ver en sus vidas para a ver si es sincero o no. Pero si hace la voluntad de Dios, con gozo. Esto es una buena indicación que es mi hermano. Primero de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Gozoso, haciéndolo el opuesto de gozoso, no gravoso. Debes orar cada día como cristiano. Bueno, la verdad, ni eso es lo que dice la Biblia. Dice, orando siempre. Siempre. Debemos tener una actitud siempre de orar, siempre de estar en conversación con Dios. ¿Sí? Cuando yo uso o he usado en el pasado, así el metro o otro transporte público, estoy ahí y que veo así mujeres que suben ahí y que parecen que directo de la cama ya que están en su pijama. Eso es muy común en las mujeres. Yo lo vi cuando fue ayer, un muchacho y tuvo un pantalón aguado que parece con florales o no sé qué cosa, con Mickey Mouse o qué sea,
pero parece como pijamas y digo, ¿a poco ahora los hombres también? Pero yo estoy siempre así, Señor, ¿esto es correcto o no? Es integrado. Veo dos hombres así agarrados de las manos. Yo no tengo que preguntar a Dios, ya sé que no agrada. Pero estoy siempre orando y hablando con Dios. Y esto, hermanos, no debe ser gravoso. ¿Qué estás pensando si no quieres Dios entrar en tus pensamientos? ¿De qué estás pensando? ¿Fornicación con una mujer o qué? ¿Ok? La pregunta sale si haciendo la voluntad de Dios define a una persona como un salvo, y que lo vimos el folleto así de quién es mi hermano, Mateo 12, 48 a 50. Entonces, el que no quiere hacer la voluntad de Dios, que le hace gravoso de hacer la voluntad de Dios, ¿es salvo? ¿Sí? Regreso, pausa, regreso al principio del sermón. Nadie puede saber con certeza la salvación de otro, ni tampoco que no es salvo, porque ahí vimos con el ejercicio con David. David fue rey de Israel, el jefe de todo el gobierno del pueblo de Dios, y siendo esto, hizo fornicación con esposa de otro personaje. Cuando se fue embarazada, salió embarazada, entonces ya mató a su esposo y casó con ella. Entonces, nada de eso parece un cristiano, nada de eso es la voluntad de Dios. Y David sufrió mucho en su vida castigo porque sus errores. O sea, en la eternidad Dios perdonó a David de sus pecados, pero en la vida él pagó 1000 veces más. Su propio hijo hizo insurrección, Absalón hizo insurrección en contra del reino de David, su padre. Entonces, o sea, yo soy el rey, mis hijos van a seguir después de mí pues uno de ellos ya que quieren matar al rey, su padre. ¿Cómo? La pregunta sale, entonces si uno no tiene esa relación con Dios de hacer su voluntad, ¿aún es salvo? Y esto, yo digo, hay dos asuntos aquí. Número uno, adentro de uno mismo, si peca, primero de Juan 1, creo que hay 9, que habla de que ya que si pecamos tenemos un abogado con el Padre, ¿no? Creo que es 2:2, esto lo vimos ayer. Pero uno es adentro de uno, porque uno peca, no es decir que Dios va a abandonarle o que va a perder su salvación o que no es salvo. Otro, nosotros juzgamos quiénes son nuestros hermanos por medio de su adherencia, su seguimiento a la voluntad de Dios. Si no les importa, entonces, pues, muy mal indicaciones. Yo tengo problemas con unas personas de llamarle hermano, porque simplemente no lo veo ninguna idea realmente hacia al Salvador, de hacer la voluntad de Dios. Entonces, y esto, hermanos, es que tenemos que entender esa relación. Primero de Juan 2:17, el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La salvación tiene vida eterna. ¿Qué es la muestra que uno es salvo? Hace la voluntad de Dios. Si tú haces la voluntad de Dios una vez, entonces es bien para toda la vida. Hay cosas que, sí, bautizarse ya debe ser, es lo que Dios manda, pero a la misma vez es nada más una vez, no se bautice cada domingo. Pero, a la verdad, la falta de hacerlo constantemente, dice, entonces tú debes orar. Oré una vez y ya no voy a orar más. ¿Esa es la voluntad de Dios?
Pues claramente que no, dice que sin cesar de orar. ¿Ok? Juan identificó a las personas con la vida eterna, con la salvación, como gente que hacen la voluntad de Dios. Esta es la marca que nosotros podamos decir que es un hermano. Y hermanos, déjame ampliarlo. Déjame hacer así un poco de entendimiento. La gente que viene a la iglesia, llamamos hermanos. No estoy criticando eso. Yo creo que, pues sí, está bien. Pero a la misma vez, la gente que son mis hermanos, son la gente identificada que hace la voluntad de Dios. Entonces, si una persona vende su coche y dona dinero a la iglesia, todos tienen que hacerlo. Yo busqué mucho y no encontré la palabra automóvil en la Biblia. Hay carros de un animal alándole de 2 patas o 4 patas, pero 4 llantas. Pero no, eso no es. Entonces, esa no es la voluntad de Dios, simplemente porque ya no existía. Pero entonces tenemos que tener cuidado. Hay gente brinca de una cosa a otra y no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está en las escrituras. Y eso es porque siempre estamos insistiendo la importancia, muéstrame los versículos de lo que estás usando como lógica. ¿Sí? Ya hablo así con adventistas. Dicen, no, es que nosotros somos bíblicos, ustedes no. ¿Y por qué? Sí, porque debes cuidar el sábado. Sábado es sábado, no domingo. Bueno, está bien. Cuando en el Antiguo Testamento hubo una semana de sábados, ellos no entienden eso, nunca han oído, pero sí está. Sábado es un día dedicado a Dios, ni modo qué día de la semana que se cae. En la creación era en el séptimo día, ¿no? Pero ese no es decir que está limitado. Jesús resucitó y los creyentes en ese tiempo empezaron a reunir el primer día de la semana, el día celebrando la resurrección de Jesucristo. Y entonces, esto es nuestro sábado. Domingo es nuestro sábado. ¿Ok? Tenemos que anclar cualquier convicción religioso con versículos de la Biblia. Esa es la única forma que tú puedes saber y cumplir con la voluntad de Dios. ¿Ok? De hacer seguir la voluntad o cumplir con la voluntad de Dios, es una confesión que Dios siempre es mayor. Es ceder a Dios, que su voluntad es perfecta. Y lo mío puede ser correcto si estoy obedeciendo, o puede ser en error. Yo tengo que siempre abrir a mí mismo a que yo no entiendo bien y entonces ilumíname con los versículos y la lógica, la explicación, para que yo encuentro la verdad y que yo voy a cambiar mi parecer. ¿Okay? Pero Dios nunca hace error. ¿Ok? Esto tiene raíz en el concepto de arrepentimiento. Uno no es salvo si no arrepiente. Un salvo, desde su momento de aceptar a Jesucristo, todo lo demás de su vida va a estar en esa actitud, con esa actitud de arrepentirse. ¿Okay? Mateo 12:50, ya lo vimos esto, leímos. La marca del salvo es su disposición y gozo de siempre hacer y cumplir completamente con la voluntad de Dios. ¿Okay? No es por letra. ¿Qué quiere decir? De gozo. No son gravosos. Y yo quiero cumplir con lo que es la voluntad de Dios. ¿También?
Salmos 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. No puedes ni entender ni cumplir con la voluntad de Dios afuera de las escrituras. Las escrituras son el elemento esencial para saber y cumplir con la voluntad de Dios. ¿Okay? El verdadero obedecer tiene que tener gozo como su motivo o es fingido o fraude. No es obediencia si no es con gozo, sino que es engaño. Uno se engaña a sí mismo. Y eso, hermanos, los judíos son el ejemplo perfecto. En el tiempo de Jesús cumplieron con todos los mandamientos del Antiguo Testamento, siempre en sincero. ¿Ok? Y esto, hermanos, es lo que Jesús regañó a ellos por su insinceridad. Cumplen, pero sin gozo. No es aceptable de nosotros en Dios. Mateo 6:10. Sus discípulos piden a Jesús, ¿cómo debemos orar? Danos la clave, la oración perfecta. ¿Cómo es, Jesús? Venga tu reino, haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El ser del cristiano es enfocado en la voluntad de Dios, en voluntad de Dios, voluntad de Dios. Yo tengo que tratar con mí mismo, con mi cuerpo, con mis pensamientos, con mis experiencias, con mis malos hábitos, mis malos motivos, y tengo que alinearlo con la voluntad de Dios. Esto es el problema, problemón. Pero eso sí, Dios está ayudando. Hebreos 10:36, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Okay? Todos los cristianos odian esa palabra. Aborrece con ganas. Paciencia. ¿Y por qué? No, yo no odio la paciencia. Si tú no tienes paciencia con otras personas, no tienes paciencia. No tienes paciencia con tu propia vida y Dios te manda una enfermedad. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo tengo ebola? ¿Por qué estoy muriendo? Pues ten paciencia. No, yo no quiero paciencia, yo quiero ser sano como los demás. La paciencia es formada y paciencia está ahí con la fe, está los dos, la misma. La paciencia es formado por prueba. Santiago no nos cuenta como cosa de despreciar cuando nos caímos en tentaciones y pruebas, porque produce paciencia. Wow. Yo no tengo paciencia. Dios dame paciencia. No, si oras eso ya, Dios te va a mandar una tribulación tras el otro para que ya que aprendes. No, basta, Dios, basta, ya, ya, no tengo paciencia, pero por favor, déjame así, lento, lento, lento. Una de estos cada año, no así 5 en un día. No. Ok, seguimos. Porque uno quiere ir al cielo y no al infierno, no es decir que es así será. Según Dios, uno tiene que tratar internamente con sus propios pecados y confesarlos a Dios, de admitir que uno ha hecho maldad ante sus ojos. Eso estamos hablando de arrepentimiento. Luego, arrepentirse de ellos, este cambio moral es hecho por Dios cuando uno recibe a Jesús como su Salvador. Esto es el mero hecho de la salvación. ¿Ok? Es el mero hecho de la salvación. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. No se puede romper la cadena entre la salvación y la palabra de Dios. Son vinculados. Y no hay salvación sin la palabra de Dios. ¿Ok? Nehemías 8:8. En un tiempo de
alejamiento de las cosas de Dios en Israel. Nehemías era un profeta que vino y que él hizo un avivamiento y en esto menciona que manda hacia todos los sacerdotes, todos los escribas y todos los ahí en Israel que están guiando el pueblo y que manda lean la ley de Dios claramente y ponen el sentido de modo que entendiese la palabra, la lectura. Esto es lo que hacemos para entender la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Esto, cada predicador tiene esa misma obligación. Usar la palabra de Dios, las escrituras, a leerlo actualmente y hacerlo, o sea, explicarlo, hacerlo entendido para que se puede aplicar. La salvación depende en el entender. Nadie es salvo de bebé, nada más porque ya que se mojó. Las mamás bañan sus bebés casi cada día y ninguna vez que ya va a salvar. ¿Eh? Juan 7:17, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mí mismo. La clave aquí es que entender, si entiendes la palabra de Dios, quieres entender la palabra de Dios, Dios te da la salvación y las promesas de Dios y beneficios y también protección de lo humano. Pero si no quieres entender la palabra de Dios, la voluntad de Dios, sufres, vas a sufrir, ¿ok? Muriendo a sí mismo. Envuelto en esto, hablamos de arrepentimiento un poquito. Primero de Pedro 4:2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, o sea, después que uno es salvo, hasta el momento que ya que es levantado al cielo, puede ser 100 años, puede ser un año o un día. Pero todo lo demás de tiempo, después que acepta a Jesús, no no vivir conforme a las concupiscencias o deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Este es lo que marca el cristiano. Desea con gozo hacer cumplir con la voluntad de Dios. Este es lo que define a un cristiano. Jesús lo define para nosotros. La Biblia, Pablo, Pedro, ya que definen así todos en la Biblia, esto es cómo se ve un cristiano dedicado a la voluntad de Dios. Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, toma su cruz cada día y sígueme. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, la salvará. O sea, la salvación está envuelto con gran darizota, esconderlo. ¿Y cómo voy a esconderlo? No lo sé, pero ya que voy a esconderlo, esa es mi voluntad, lo que yo quiero. Ese va adelante de mí, guiándome, ¿no? Y esto, hermanos, el cristiano tiene que morir a sus propios deseos. Sí, yo todavía puedo escoger, yo quiero este plato de comida y no este. ¿Quién quiere hígado o un bistec bien bonito? No, bistec, sí, ¿no? Ok, sí tengo mis deseos, pero si Dios dice en un asunto, este no y este sí, yo tengo que seguir lo que dice Dios. Este marca el cristiano, ¿sí? Si quiere, siempre quiere, es su forma de pensar y vivir, va a ser constante en hacerlo. Amén. Amén. Fidelidad. 1 Corintios 15:31, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Cada día como cristiano, cada día yo tengo que suprimir
mis deseos y obedecer, buscar la voluntad de Dios. El costo es demasiado. Lucas 14:28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabar? México, eso, ya vemos miles de casas media construidos y que están tardando 20 años para construir. Pero a la verdad es mal de empezar algo que no vas a cumplir. Y si te cuesta, debes evaluarlo antes de meterte y comprometer tu vida y tus bienes y todo para algo, ¿no? ¿Cuántas personas ya que dicen, no, yo voy a ser un soldado, me gusta así uniformes? Y cuando ya que están ahí marchando a las 2 de la mañana con un petaca de 100 kilos, y dices, entonces ya no contó el costo, ¿no? Esto es lo que es de ser un soldado. Filipenses 3:8. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La meta es ser salvo. Tienes Jesús. ¿Qué va a costar? Todo. No. Espérame. Yo quiero ir al cielo, pero también yo quiero mi vino, mi alcohol, mis cervezas, mis cigarros. Es un poco de, sí, jugar con mujeres que no son de mi esposa, no son mi esposa. O sea, no. ¿Haces compromiso o no haces compromiso? No hay intermedio. Todo el intermedio se queda con los inconversos. Disfruto el pecado. Romanos 12:2. No os conformáis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La vida de un cristiano debe ser una exhibición de lo que es la voluntad de Dios. A ver, vamos para un momento a meditar. ¿Cuántos cristianos he conocido que no son el ejemplo de Cristo? La lista está muy larga. ¿Y cuántos cristianos he conocido que digo, yo puedo, como Pablo dice en 1 Corintios, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo? Ya, yo puedo seguir el ejemplo de hermano fulano porque él es como Cristo. La lista es muy corta, ¿no? Sí hay alguien. De gente que se llama cristianos. Hay un tal político en Texas que quiere ser senador. Eh, él, él se fue a estudiar el seminario con los presbiterianos. Yo no, qué mal, qué bueno que no fue bautista, pero él se fue y que él está saliendo con unas cosas. Dice, yo soy cristiano y odio el cristianismo. ¿Cómo llega a o sea, si tú crees que te amargas tanto de hermanos falsos, eres, y que siente mal, ok, yo también, pero yo no voy a decir que odio el cristianismo porque Cristo está enfrente. Yo amo el cristianismo verdadero. Dice, ¿quién es cristiano? Pues los católicos son cristianos, todos van a decir que son cristianos. No. Cada Semana Santa, pues todo el mes de ahí donde cae Semana Santa, cada domingo vamos a la iglesia y toda la avenida está lleno de corona, vasos de la corona. ¿Cómo que un sacerdote está así responsable por esto, que lo da bendición a todo eso?
con una misa. Ese no es religioso, este es puro paganismo, pecado. Nuestras vidas deben ser una exhibición de lo que es la voluntad de Dios. Si no es, cuidado, porque a lo mejor que no eres salvo. Yo no puedo decir que ya que no es salvo, ni tampoco que eres salvo. Dios es el juez, pero a fin de cuentas es el juez. No puedo. Muchos cristianos disfrutan el pecado, dicen que el costo es demasiado y que dicen no puedo. Ok, finalmente llegamos a un acuerdo. Si no puedes, nadie puede. Filipenses 4:3. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin Dios, sin Jesucristo, no puedes. Con Jesús ya puedes. Próximo sermón, primero Dios. Próximo sermón, así, la victoria en Cristo. Somos más que vencedores por Cristo. ¿Ok? Pausa. Si podamos ser vencedores, ¿qué es la clave? ¿Por qué tantos cristianos son fracasos espirituales y otros que sí son buenos ejemplos de Cristo? ¿Cómo es la diferencia? Porque los que son exitosos son vencedores, más que vencedores. Es porque ven Cristo. Imita a Cristo, Jesucristo. Hace la voluntad de Dios, que Jesús dijo todo, ya que vengo para hacer la voluntad de mi Padre, no hay otra cosa. Abarcó sanar gente, abarcó enseñar gente, abarcó morir en la cruz, resucitar, salvar gente. Abarcó muchas cosas, pero se puede juntar todo y es la voluntad de Dios. Isaías 40:31. Pero los que esperan en Jehová, esto es tener fe, tendrán nuevas fuerzas. Habla de ser derrotado. Y ahí del ser derrotado, pisado en el suelo, se levanta como águila, con fuerzas. De nuevo, ¿cómo? Por Dios. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Okay. Lo vamos a ver más adelante. Pero dos palabras importantes aquí. No temas. Y dice, desmayes. ¿Sí? Dos conceptos. ¿Por qué no tienes victoria? ¿Por qué no tienes fuerzas? ¿Por miedo? ¿Por desánimo? Hay una cosa entre los inteligentes que hacen guerra y habla de desmoralizar un ejército. ¿Sí? Vamos a decir que están ahí en un lugar difícil, en una guerra, y que si pueden quitarles el agua para que no tienen para refrescarse, se va a demoralizar. Aunque son más fuertes que el otro lado, no van a pelear muy bien porque no tienen ánimo. Eso es lo que Satanás quiere con nosotros. Tenemos la victoria, está en la mano, agárralo. Pero yo doy la vuelta con las manos y tiro todo. Porque no puedo. Porque me desanimo. Porque gente va a hablar. Ya mi familia va a criticarme si yo vivo por Cristo, si yo testifico a ellos.
Ok. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Justicia es lo opuesto de pecado, pecado no debemos hacer, justicia es lo que debemos hacer en lugar del pecado. Pégate con la voluntad de Dios, siempre seguir haciendo. Pégate, pégate, pégate. Eso es donde está la victoria. Amén. La oposición es fuerte. Otra excusa. Porque no pueden hacer la voluntad de Dios. Si nosotros tratamos de hacer algo, hay mucho más poderoso y más numeroso otros que están en contra, ¿sí? Como los gays. No hables mal de los gays, admítales, son hermanos, son cristianos, están en la voluntad de Dios y todo. ¿Sí? Ellos tienen 1 o 2% de la población y que dice que ya que ellos son 50% de un pueblo, de una nación, es gay. No es cierto. Sí entran. Y esos son puros mentiras, porque están ahí de su padre, mentiroso, ¿no? No importa los números. ¿Recuerdas Elías que estaba ahí en la valle y todos los 20,000 sirios están acampados sin próxima luz del día? Se van a atacar a Israel. Y no, somos poquitos. Van a aplastarnos. Estaba hablando con Dios y dice el profeta, no, ya que, por favor, y Dios dice, abre los ojos. Y lo dio. Y Dios dejó ver millones y millones de ángeles a su disposición. Wow. ¿Y cómo no podamos vencer si tenemos millones contra 20,000? La oposición es fuerte, porque, según Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Deuteronomio 24, porque Jehová, vuestro Dios, va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvarnos. Okay, hermanos, rápidamente, ahí tengo otros sermones de esto, pero ya voy a resumirlos. ¿Por qué es un pecado de ser cobarde? Porque no crece en las promesas de Dios. Define a un cristiano es porque cree en las promesas de Dios. Si tú no tienes Dios como fiel, como poderoso para cumplir por lo que ha prometido a ti, no tienes fe, no eres salvo. Los cobardes van al infierno igual como nosotros, extremos, homicidios, así, fornicadores, adulterios, todo. Están ahí en la misma categoría, en Apocalipsis. Entonces, y esto es el asunto. No hay de ceder, no temer. Avanzamos. La gracia de Dios, no puedo cambiar. Otra excusa. Según de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo quiere decir salvo y está permaneciendo en Cristo. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, dice a veces para algunos, pero no para otros. Esa es promesa, esa es declaración de Dios siempre, con todos los salvos. La gracia de Dios me perdonará. Unos cristianos no hacen la voluntad de Dios porque, bueno, ni modo, si yo peco, cada vez ya están ahí comiendo con familia, saca un servicio, bueno, Dios va a perdonarme, no, ya ni modo. Excusa porque ya la gracia de Dios. Pablo trató con eso en Romanos 6:14-16. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. De ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle,
sois esclavos de aquel a quien obedecís, sea del pecado para muerte, o sea para la obediencia para justicia. Si te cedes a lo que son deseos carnales, pecado, eres un esclavo y sirves el Dios del pecado, que es Satanás. Y si cedes tu vida a la justicia, a Dios, a la voluntad de Dios, eres parte de su reino. Tú eres salvo. Es muy difícil de justificar, no, que ni modo si peco o no. Si hago la voluntad de Dios, pues Dios va a estar de todos modos. ¿Para qué molestar? Esa es una actitud de una persona inconversa. Hebreos 10, 29 a 31. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, tuviere por muda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Estás jugando con fuego. Asegurándote que no vas a quemarte. Y Dios dice, te aseguro que sí te vas a quemar. La victoria está en tu mano. Lo tiras o lo agarras para tuyo. Dios no manda lo que uno no puede. Primera de Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. De Santiago 1, entendemos que la prueba a la tentación es buena para revelar que eres. Pero a la misma vez, Dios nunca nos estresa más que podamos aguantar. ¿Okay? Primero de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. La misma confianza para ser salvo es el mismo elemento en nuestras vidas que nos asegura la victoria. ¿Okay? Ahí vamos a parar. Próxima hora, primero Dios, vamos a ver otro sermón, todo sobre victoria en Jesucristo. ¿Okay? Esta victoria espiritual sobre las cosas terrenales en nuestras vidas se consigue la victoria por Jesucristo. Jesucristo, primer cosa en su corazón, en toda su venida a la tierra, todo lo que estaba haciendo, lo que hizo, la voluntad de Dios. Si tú te metes este mismo voluntad de Dios como cosa primero en tu vida, vas a tener la victoria. No es decir que vas a ser rico, no vas a tener una vida de 1000 años sin enfermedad. Vas a tener pruebas, tentaciones y oposición, pero vas a ser más que vencedor. Lo vamos a ver el próximo.